Buenos días, compañeros. Bueno, vamos a iniciar. En la clase pasada estábamos hablando de los principios que rigen nuestro juicio de amparo. Decíamos que los principios vienen a ser una serie, vienen los principios que rigen lo que es nuestro juicio de amparo. Tenemos que estos van a ser principios que van a regir su existencia. Son postulados jurídicos que están contemplados en nuestra Constitución en el artículo 103 y 107 constitucional, y en la ley secundaria, que sería la ley secundaria, la ley de amparo. Después de esto decíamos que los principios que rigen nuestra acción o nuestro juicio de amparo tenemos que son los siguientes. Decíamos que el primer principio es instancia de parte agraviada. Decíamos que por lo que hace, para que nosotros podamos promover un juicio de amparo, necesitamos que lo promueva la persona que está sufriendo la afectación. Ella lo tiene que promover. De igual forma decíamos que la propia ley nos da excepciones. Estas excepciones van a ser cuando la persona se encuentre privada de su libertad. En ese momento entonces una tercera persona va a poder promover el juicio de amparo, pero es requisito necesario que una vez que la persona, que la parte agraviada ya, ya pueda gozar de su libertad, pueda ir a ratificar lo que es el escrito de demanda de amparo, porque en caso contrario se va a tener con un interpuesto. Después de esto te decíamos que el segundo principio con el que se rige el juicio de amparo es la existencia de un agravio personal y directo. De igual forma tenemos que su fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 107, fracción primera, en el cual nos dice que el juicio de amparo se va a seguir siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto reclamado está violando los derechos reconocidos por la Constitución y con ello está afectando lo que es su esfera jurídica, ya sea de manera directa o bien de acuerdo a la situación que se encuentra frente al orden jurídico, ¿no? Entonces tenemos que lo que es el agravio personal y directo y la instancia de parte agraviada, vamos a tener su fundamento en el artículo 107, fracción primera de la Constitución. Cuando hablamos de la existencia de un agravio personal y directo, acá hablábamos de lo que es el interés legítimo y los derechos colectivos o difusos, ¿no? Acá hacíamos la diferencia de cuáles eran los derechos subjetivos. Si ustedes recuerdan, decíamos que los derechos subjetivos van a ser la facultad que nosotros tenemos al ser titular de derechos y obligaciones que la ley nos confiere. Un ejemplo poníamos el de los esposos, ¿no? En el matrimonio, al casarnos bajo el régimen de sociedad conyugal, ambos somos titulares de los bienes que se adquieran dentro de la sociedad conyugal, ¿no? Y decíamos también acá, se hablaba de lo que son también otro ejemplo de estos derechos podría ser de los derechos de posesión, ¿no? El derecho de posesión, cuando nos rentan una casa, nosotros tenemos el derecho de posesión, no tenemos la propiedad, pero como tenemos el derecho de posesión, en el inter que nosotros estamos rentando este inmueble, el dueño, aunque sea el dueño, no puede introducirse en el inmueble, ¿no? Toda vez que nosotros en ese momento tenemos la posesión, ¿no? Y de la propiedad también podría ser, ¿qué será? Bueno, pues cuando somos, con los derechos que tenemos de algún inmueble, que tenemos de algún mueble, ¿no? Ahí podría entrar los derechos que tenemos sobre nuestro vehículo, ¿no? Y esos serían entonces derechos subjetivos, ¿sale? Y decíamos que el interés legítimo va a ser cuando la persona no es titular de un derecho subjetivo, pero el acto violatorio de la Constitución le produce perjuicios, ¿no?
Bueno, con lo que respecta a esto, vamos a checar, bueno, bueno, les mandé dos fotografías. Bueno, se la mandé a Abigail, a la compañera Elisa y a la compañera Maleni, en donde nos está hablando de un caso práctico para que podamos entender. Buenos días, ya lo subía al grupo el documento que necesitaban. Ah, ok. Bueno, ahí es un caso práctico para que podamos, para que nos quede un poquito más claro lo que es el interés legítimo, ¿no? Decíamos que antes de la reforma del 2011, lo único, dentro de los principios que regían nuestro juicio de amparo era que debía de existir un agravio personal indirecto, es decir, acá nos hablaban nada más de los derechos subjetivos y ahora ya nos habla del interés legítimo. Con la reforma se amplió esta protección de los derechos humanos y ahora ya se habla de los derechos, del interés legítimo, sí, de los derechos colectivos. Y el documento que nos hizo a favor la compañera Elisa de enviar, en ese nos hace referencia a un asunto en particular en el que habla de este tipo de derechos, ¿sí? Si ya lo tenemos, le podríamos dar lectura, compañeros. Es muy breve y de ahí lo podríamos comentar, ¿les parece? ¿Quién nos ayuda a darle lectura, compañeros? Son 2 hojas, son 2 hojas. Empieza donde dice caso práctico 15, mini Numa 2007. ¿Quién nos echa la mano, compañeros, en leyéndolo? Sí, yo lo empiezo a leer. Por favor, compañera. Dice, caso práctico 15, mini Numa 2007. Mini Numa es una comunidad Nami Sabi Mixteca ubicada en el municipio de Mezclatónoc, Guerrero. Resulta que la autoridad en materia de salubridad se negaba a construir un centro de salud solicitado por pobladores de Mininuma, en razón de que la normatividad en la materia establece como requisito para instalar dicho centro una población entre 2.500 y 3.000 habitantes. Y esta comunidad con sus 321 integrantes se encuentra lejos de alcanzar esta cifra. Por otra parte, los incidentes de mortalidad infantil en la localidad eran alertantes y debido a la marginación de la comunidad resulta inviable el uso de las instalaciones del centro de salud de la cabecera municipal, lo cual se encuentra en 90 minutos a pie, además de que a su vez carece de medicamentos y equipamiento médico básico. Ante esta situación, una vez que el secretario de Salud del Estado desechó su recurso de inconformidad interpuesto a propósito de la negatividad a la petición de la construcción del centro de salud, los representantes de la población de Naminuma interpusieron el juicio de amparo, redactando en el juez séptimo de distrito del estado de Guerrero con el número de expediente 1152-2007-2. El juez de distrito, al conocer del asunto, se encontró que los quejosos no tienen personalidad legal para interponer un amparo en representación de los pobladores. No era un grupo agrario donde existiera un comisario ejidal, tampoco era una sociedad civil que hubiera otorgado mandato o poder para comparecer a juicios, lo que en estricto sentido hacía evidente que los quejosos no contaban con intereses jurídicos. Los representantes
se ostentaban como integrantes del Comité de Salud que independientemente de que los quejosos nunca acreditaran esa personalidad en el juicio, la ley orgánica del municipio libre y soberano de Guerrero no confiesa representantes legales de una comunidad o comité alguno, ni al delegado municipal. Sin embargo, el drama humano era evidente, como pondera la exacta aplicación de derechos versus el legítimo reclamo de justicia. La resolución que encontró el juez constituyó un hito en la historia de imparcialidad de justicia en México. Decidió reconocer intereses jurídicos a los accionantes en lo individual y no en su carácter de representantes. Si bien los accionantes reclamaron la construcción de centros de salud que prestaran servicios a toda la comunidad, es evidente que beneficiaba a todos los habitantes, hubiera sido o no parte del juicio de amparo. En este caso, la onda expansiva de la sentencia que eventualmente recaería indica la indivisibilidad de la pertenencia o, en otros términos, su necesaria concurrencia. El juez de distrito, invocando el principio de amparo de agravio personal y directo, encontró un punto indivisible del interés particular de los quejosos, que produce necesariamente una afectación en la esfera jurídica de los demás miembros de la comunidad, razón por la que no resulta necesario acreditar la representación a nombre de afecta a la esfera jurídica de los demás del miembro de la comunidad, razón por la que no necesita acreditar la representación a nombre de los demás, sino con la comparecencia de los quejosos a título particular. Producía efectos a todos los miembros de la comunidad, es decir, que la situación de hecho y la pretensión en ellas motivaba genera en la acción de los intereses legítimos y no un interés jurídico. Finalmente, el juez concedió el amparo, ordenando a la autoridad sanitaria de la construcción de una casa de salud en Mininuma con insumos suficientes y el acondicionamiento del centro de salud de la cabecera municipal. En sí, que si bien la autoridad no dio cabal cumpliendo a lo ordenado por el juez, la sentencia sentó un precedente de primer orden para la admisión de interés legítimo en el juicio de amparo. Ok, entonces, ¿cómo vemos lo que acabamos de leer? Tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos entonces que el interés legítimo permite la defensa de los derechos colectivos, lo que también se llaman derechos difusos. Estos derechos colectivos que se van a defender pueden defenderse de forma colectiva o bien de forma individual. En el ejemplo que acabamos de ver, nos está narrando que fue un juicio de amparo que se promovió en el 2007, antes de la reforma, ¿no? Decimos que por lo que hace al interés legítimo se reconoce en la reforma al juicio de amparo del 2011, en donde ya se da la posibilidad de que uno pueda reclamar intereses legítimos, ¿no? Tenemos que con
el caso práctico que acabamos de leer, tenemos entonces que acá, bueno, es un precedente, tenemos que con este se estaba hablando de derechos, bueno, del interés legítimo, ¿no? De derechos colectivos, toda vez que en base a la narrativa del caso práctico tenemos que en una comunidad no se podía instalar un centro de salud por el número de personas que requería, según lo que es el MIDA, que es el modelo integrador de atención a la salud, el cual es el que da los parámetros para poder crear nuevos centros de salud. Tenemos que con base en bueno, no se cumplía esa región, no cumplía con los requisitos para la instalación de este centro de salud, pero aquí lo que valoró la autoridad ya no valoró si había un agravio personal y directo, ¿no? Acá lo que él valoró fue el interés legítimo que se estaba reclamando, ¿no? Los derechos colectivos y también el derecho que se estaba haciendo valer era el derecho a la salud, ¿no? De ahí entonces que se le concede el juicio de amparo, ¿no? Tenemos entonces que con esto, bueno, quedaría más claro, ¿no? Podemos hacer valer nuestro amparo haciendo referencia a que existe un agravio personal y directo, ¿no? Acá podemos hablar de que tenemos, de que se nos está afectando un interés, un derecho subjetivo o bien acá nosotros tenemos un interés legítimo, ¿no? Otro ejemplo que podría ser, otro ejemplo que podríamos poner, bueno, el que poníamos en la clase pasada, ¿no? Lo que era si fuéramos estudiantes de una universidad pública y que empezaran a haber huelgas y que como consecuencia de estas huelgas a nosotros no nos dejaran tomar clases, ahí también nosotros podríamos presentar un amparo, ¿no? Un amparo, toda vez que se nos está coartando nuestro derecho de educación, ¿sí? ¿Algún comentario con lo que respecta a este caso, compañeros? Pues, ¿qué tal? Bueno, que debe de tener las formalidades. Entonces, si no cumple ninguna de las formalidades, ¿no me van a hacer caso con mi queja o algo así? Entendí, ¿no? Tenemos que cumplir con los principios que están establecidos, ¿no? Bueno, estamos con el segundo principio. El primer principio decíamos que tiene que ser a instancia de parte agraviada, ¿no? ¿A quién le está afectando? La segunda, debe de existir un agravio personal y directo. Acá en este agravio personal y directo va a entrar lo que es el interés legítimo y los derechos colectivos o difusos, ¿no? Por ejemplo, acá decían, ven que acá dentro igual de la lectura se decía, ¿no? Que no acreditaba la personalidad, ¿no? No acreditaba, que estábamos hablando de una comunidad digital, bueno, de una comunidad no estaba acreditando si era, quién era el que estaba promoviendo el amparo, ¿no? Si era el representante de la comunidad ejidal y no podía ser ejidal porque no era un ejido, ¿sí? Pero acá en esta situación, cuando nosotros estamos haciendo valer un interés legítimo, lo único que tenemos que acreditar es la afectación que estamos sufriendo, ¿no? Por ejemplo, acá que promovió el amparo, pues los que promovieron el amparo estaban acreditando su afectación, ¿no? Al hacer mención que era necesario que se hiciera un centro de salud, toda vez que el otro centro de salud que se encontraba a 90 minutos a pie, ¿no? Y no tenía los medicamentos ni el equipo médico necesario, ¿no? De ahí entonces ellos estaban acreditando cuál era su interés legítimo para poder promover este juicio de amparo, ¿no? Y estaban teniendo un agravio personal y directo, ¿no? Ellos mismos, al no existir el centro de salud, me está ocasionando un daño, ¿no? Un daño me está ocasionando un agravio a mis derechos humanos, ¿no? Que en este momento sería el derecho a la salud, ¿no? El Estado tiene la obligación de proporcionar la salud, ¿no? ¿A través de qué? Pues a través de los centros de salud, ¿no? Del centro de salud, a través del ISSSTE, a través de todos los hospitales públicos, ¿no? Entonces nada más es cuestión de ubicar, ¿no? De ubicar qué es lo que estamos, cuando nosotros vamos a promover nuestro amparo, debe de haber un agravio personal y directo, ¿no? Acá este agravio personal y directo, podemos hablar de derechos subjetivos o bien de derechos colectivos, ¿no? De intereses, debe de haber un interés legítimo, ¿sí?
Decíamos que antes de la reforma del 2011 no había, ¿no? Forzosamente te tenía que afectar a ti directamente, ¿no? Acá si bien vemos en el ejemplo, la afectación era a una comunidad, ¿no? A un grupo de personas, ¿sí? Acá de qué forma acreditaron la existencia de este agravio personal y directo. Bueno, ellos hicieron su solicitud, hacen su solicitud ante el secretario de Salud del Estado de Guerrero, hacen la solicitud, esta comunidad hace su solicitud, la comunidad le rechaza su solicitud, haciendo referencia a lo de MIDA, que es el modelo integrado de atención de salud, les dan, bueno, yo como comunidad solicito que se instale un centro de salud aquí, ¿no? Porque nos hace falta, tenemos muchas muertes de menores, etcétera, ¿no? Hacemos nuestra petición y tenemos que esperar, recuerden, ¿no? Hago mi petición, la autoridad tiene la obligación de darme una respuesta a esta petición. Si esta respuesta no es favorable a mí, entonces ahí es cuando yo voy a interponer mi juicio de amparo. Es cuando ellos interpusieron su juicio de amparo, ¿no? Teniendo, bueno, ya al haberle contestado la autoridad que no era posible, toda vez que no se cumplían con los requisitos que señala el MIDA, entonces con eso ya tenían ellos para acreditar este agravio personal y directo, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, cuando ellos solicitan su amparo, con el simple hecho de hacer mención a la solicitud, a la contestación, están acreditando ya su interés legítimo, ¿no? Porque no hay un derecho subjetivo, es un interés legítimo, es un interés legítimo porque es un derecho de la comunidad. ¿Sí me explicó? Decimos que con esta reforma del juicio de amparo, nos abre más la posibilidad para poder interponer nuestro juicio de amparo, ¿no? Antes, bueno, ni pensarlo, ¿no? No podrías presentar ese juicio de amparo, ¿no? Bueno, después de esto tenemos el siguiente principio que va a regir nuestro juicio de amparo. Tenemos que el siguiente principio nos habla del principio de definitividad. Tenemos que con el principio de definitividad tenemos, bueno, sí, también ya lo habíamos comentado, me parece, ¿no? Decíamos que el acto que se reclama debe ser definitivo, es decir, no puede existir ningún medio ordinario de defensa para combatirlo. Si existe un medio de defensa ordinario para combatirlo, primero debemos de agotar ese medio ordinario, posteriormente ya vamos a promover nuestro juicio de amparo. Aquí que decimos que el juicio de amparo es la última instancia, ¿no? Ya lo último que se diga en el juicio de amparo, esté bien, esté mal la resolución, ya no podemos hacer nada, ¿sí? Tenemos que este principio va a encontrar su fundamento en la fracción tercera, inciso A, y la fracción cuarta de la Constitución Federal del artículo 107. Bueno, vamos a ver si no tenemos acá los artículos. Ok, por lo que, bueno, en este artículo nos hace referencia a lo siguiente, nos dice que la procedencia del juicio de amparo deben de agotar previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la materia, y en la fracción cuarta nos establece que, bueno, y de igual forma nos hace referencia a lo que son el principio de definitividad, por lo que hace al recurso, bueno, al juicio contencioso administrativo, ¿no? Con no hay mucho pierde, el principio de definitividad hace referencia a eso, hay que agotar todos los medios ordinarios, ¿sí? Una vez que tú agotes todos los medios ordinarios, tú ya puedes promover tu juicio de amparo. Si tú no lo agotas, entonces se te va a sobreseer el juicio, ¿sale? Después de esto tenemos el siguiente principio con el que nosotros contamos es el principio de prosecución judicial, este es el principio que rige en las sentencias de amparo.
Acá tenemos que este principio consiste en que el juicio se va a tramitar con arreglo y exclusivamente a las disposiciones que estén contempladas en la ley de amparo. Bueno, y en el caso de que haya alguna omisión, entonces vamos a tener que acudir de forma supletoria al Código Federal de Procedimientos Civiles o bien a los principios generales del derecho. Y acá vamos a encontrar su fundamento en el artículo 2 de la ley de amparo, ¿no? Acá está el artículo 2, ¿sí? Bueno, de acá entonces volvemos a retomar que son muy importantes los principios generales del derecho, ¿no? Es muy importante tenerlos a la mano, ¿no? Saber cuáles son estos principios generales del derecho. Un principio general del derecho que conozcan ustedes, compañeros. ¿No, compañeros? Perdón, ¿qué fue lo que dijo? Un principio general del derecho que conozcan. ¿No? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Cuáles son los principios generales del derecho, compañeros? La costumbre, Uh-huh. los valores, y no recuerdo el otro. Son 3, me parece. Los principios generales del derecho. Una de sus funciones dice que la parte creativa, la Ajá. parte interpretativa, la parte integradora, la informadora, la limitativa, que son algunas de las funciones que, o sea, lo busqué en internet, Ajá. de las funciones, de los principios del derecho. Ajá, dice que es integradora, por ejemplo, nos dice no hay delitos sin ley, ¿no? No hay delitos. Que hay que interpretar las normas y saber si aplica o no aplica. Dice que la función creativa antes de promulgar, o sea, de exponer algo, la norma jurídica debe conocer los principios para inspirarse en ellos y poder positivizarlos. O sea, que debemos de ser muy cuidadosos en lo que estamos haciendo o en la interpretación que se le está dando para no perjudicar y para que realmente la ley sea justa. Uh-huh. Sí, tenemos que los principios generales del derecho también muchas veces se utilizan para crear las leyes, ¿no? Por ejemplo, poníamos este principio, ¿no? Donde no hay pena si no hay ley, ¿no? No hay pena si no hay ley, eso está contemplado en el artículo 14 constitucional, ¿no? Donde se nos dice que no va a poder, para que se pueda aplicar en el 14, también en el 21, ¿no? Para que se pueda imponer una sanción penal, la conducta delictiva debe de estar descrita en una ley. Si no está descrita en una ley, no se puede aplicar, ¿no? Y de ahí vamos a encontrar, bueno, sí, ustedes sí ya saben algunos principios, nada más es cuestión que recuerden, compañeros. Por ejemplo, lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Por lo que hacen los particulares, ¿no? O sea, que todo tiene que estar normado, ¿no? Sí, sí. Y son postulados que se utilizan igual en la aplicación de un caso particular, ¿no? De un caso particular, ¿no? Ahí teníamos que también, ¿qué otro principio podríamos mencionar? El de primero en tiempo. Primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Uh-huh. Ajá. Si tenemos dos, es un solo inmueble, este inmueble tiene dos dueños, estos dos dueños tienen
escrituras. ¿Cuál va a ser válida? Tomando este principio del derecho, el que tenga la escritura más antigua, ¿no? Ese Ajá. sería primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Luego que, donde la ley no, ¿no? Ya lo habíamos comentado, ¿no? A lo imposible nadie está obligado, ¿no? Tenemos un juicio, tenemos un asunto penal, resulta que acá son dos, que serán dos maestras que cuidan a 20 niños, estos 20 niños tienen diferentes edades, al tener diferentes edades tienen diferentes necesidades, ¿no? Uno de estos, entre estos niños vamos a encontrar menores de, ¿qué será? De 5 meses a 10 años, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Tienen, ya dijimos, no tienen necesidades diferentes, en estos, uno de ellos fallece, no se conoce cuál fue la causa, se acusa a las maestras de homicidio Judicial. imprudencial, ahí podríamos hacer valer este derecho, ¿no? A lo imposible nadie está obligando. Tienen 20 niños, son 2 personas, le corresponden 10 niños a cada persona, por cuestiones totalmente, las necesidades son totalmente diferentes, ¿no? Ok, acá ya nos Otro de pusieron. los principios es donde la ley no distingue, no cabe distinción alguna. Uh-huh. Mira, ya acá tenemos, ya nos dijeron varios acá por el chat. Tenemos el que afirma está obligado a aprobar, nos comenta el compañero Eladio. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, ¿no? Esto mucha gente dice, no, recuerda, ¿no? Cuando cometes alguna, ¿qué será? Tú tienes la obligación de pagar impuestos, ¿no? Tú tienes la obligación de pagar impuestos, tú sabes que los tienes que pagar, ¿no? Es un derecho constitucional y que se alegue, ¿sabes qué? Yo no, pues yo lo desconocía. Bueno, pues ahí está el principio, ¿no? El desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla, ¿no? La omisión. Uh-huh. ¿También entraría ahí la omisión? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, ahí entraría, bueno, todos estos principios los vamos nosotros a utilizar en lo que son nuestros juicios de amparo. O sea, vamos a utilizar, acá es muy interesante en el juicio de amparo porque acá vamos a hacer valer todo lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Lo que nos dice la ley, lo que nos dice la jurisprudencia, lo que nos dicen los principios generales del derecho. Podemos también irnos a lo que es la definición, ¿no? Tenemos que en muchas ocasiones la autoridad no, bueno, porque la carga de trabajo que tiene, los términos los utiliza de forma equívoca, ¿no? Entonces ahí nosotros en nuestro juicio de amparo vamos a hacer valer eso, ¿no? Que la autoridad da una interpretación equívoca a tal disposición legal, ¿no? Y de ahí nosotros nos vamos a lo que nos dice nuestro diccionario, ¿no? El diccionario de la Real Academia, ahí le ponemos, ¿no? Toda vez que lo que quiso, el término quiere decir esto y la autoridad lo está tomando en este sentido, ¿no? Entonces, acá en el juicio de amparo es muy bonito, podemos sacar muchas cosas en nuestro juicio de amparo y bueno, también al ser el último recurso con el que contamos, pues que tenemos que hacer mano de todo, ¿no? Dice, acá nos menciona otro compañero, el principio de la ley es dura, pero es la ley, ¿no? Lo lícito no siempre es justo, lo lícito no siempre es justo ni honesto, pero pues es la ley, ¿no? Ya está establecido. El compañero Miguel nos dice, el que afirma está obligado a probar, ¿no? Exacto, eso vendría con lo que son las pruebas, ¿no? Cuando ofrecemos nuestras pruebas, cuando presentamos nuestra demanda, ¿sabes qué? Él no le da alimentos al menor, ¿no? No le da alimentos al niño. Bueno, sí, lo estoy diciendo, pero no nada más lo tengo que decir, ¿no? Hay que acreditarlo, ¿no? Esto sería como un principio para las pruebas, ¿no? Para poder presentar nuestras pruebas, ¿no? Bueno, después de esto tenemos que, estábamos hablando de los principios generales del derecho, ¿no? Estamos hablando del principio de prosecución judicial. De igual forma son los principios que van a regir las sentencias de amparo, ¿no? Tenemos que entonces el juicio de amparo se va a tramitar
de acuerdo a lo que ya está establecido en la ley de amparo, ¿no? La ley de amparo ya tiene establecido cuáles van a ser las etapas procesales de este juicio de amparo, ¿no? Dentro de este principio de prosecución judicial vamos a encontrar nosotros otros principios. Estos principios que vamos a encontrar van a ser los siguientes. El principio de relatividad. Este principio de relatividad consiste en que los efectos particulares de las sentencias de amparo y sus alcances solamente van a involucrar a las partes que intervinieron en el juicio, ¿sí? Es decir, que yo promuevo, vamos a suponer, vamos a regresar a nuestro ejemplo, ¿no? Decíamos que somos dos personas que estábamos cuidando a 20 niños, ¿no? Dentro de estos 20 niños se nos murió un menor, por lo tanto se nos inicia la investigación por homicidio imprudencial, ¿no? Bueno, en este homicidio entonces va a ser que, ya estamos en este procedimiento penal, en este proceso penal, en esta investigación penal, y resulta que vamos a interponer lo que es nuestro amparo, ¿no? Interponemos nuestro amparo y al interponer nuestro amparo vamos a tener nosotros que interponemos nuestro amparo, ¿no? Al interponer el amparo, nosotros, yo voy a alegar, ¿sabes qué? ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, Claudia. Es que ya perdí mi pantalla. Bueno, abajo en la camarita, chécale. Bueno, tenemos que interponemos nuestro juicio de amparo, ¿no? No, es que ya no está mi presentación, ya está la siguiente. Tengo que volverla a bajar, ¿verdad? Bueno, les sigo comentando, ¿no? Estábamos con lo del principio de prosecución. Tenemos decíamos el principio de relatividad. El principio de relatividad quiere decir que la sentencia que recaiga en nuestro juicio de amparo solamente va a producir efectos dentro de las personas que hayan promovido este juicio de amparo. Poníamos como ejemplo lo que era este asunto, ¿no? Que a las dos que estábamos cuidando al bebé, a los bebés, a los niños, se nos muere, una interpone el amparo, los dos estamos acusados por el mismo delito, por las mismas acciones, pero nada más uno interpone el amparo y ese amparo, pues le es favorable a una de las procesadas, ¿no? Bueno, tenemos que aquí entonces ese amparo solamente le va a beneficiar a esa persona, ¿no? No a la otra. A eso se refiere el principio de relatividad. Después tenemos nosotros lo que es el principio de estricto derecho, ¿no? Pero miren un minuto. Ay, ya me perdí. Seguimos, compañeros, ¿sí, verdad? Yo les sigo comentando, ¿les parece? Porque ya me perdí acá. Luego va el principio de estricto derecho. Acá en este principio de estricto derecho se trata que el juzgador de amparo únicamente está obligado a analizar los conceptos de violación que hayan sido expuestos en la demanda. En la demanda de amparo, ¿sí? Él no tiene las facultades de que de forma oficiosa analice los demás aspectos, ¿no? Si tú no elaboras bien tu demanda de amparo, entonces el juez no puede subsanar ese error que tú hayas cometido. Bueno, ¿sí? Va a haber en algunas materias que sí se va a poder subsanar, ¿no? Pero por regla general, vamos al principio de estricto derecho. Es decir, el juez solamente va a poder analizar tu demanda de amparo como tú la hayas solicitado.
Si tú te equivocaste al solicitarla, bueno, eso ya es otra cuestión. Seguimos, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos así la idea. Estamos con lo de... Ok, el principio de estricto derecho. Después tenemos lo de la suplencia de la queja deficiente. Este principio de suplencia de la queja deficiente, bueno, acá vamos a tener que no es propiamente un principio del juicio de garantía, sino es una excepción al principio de estricto derecho. Decíamos que con lo que respecta al principio de estricto derecho, la autoridad solamente va a emitir la sentencia, la resolución en base a lo que se haya manifestado en la demanda de amparo, ¿sí? Nada más sobre eso se tiene que regir la sentencia. La suplencia de la queja deficiente se refiere a una excepción a este principio de estricto derecho. Acá consiste en que el juzgador de amparo no va a aplicar el principio de estricto derecho, sino que va a corregir imprecisiones en las que haya incurrido el quejoso para poder conceder la protección constitucional. En esta suplencia de la queja deficiente nosotros vamos a tenerla en materia administrativa, en materia agraria y en materia penal, ¿no? Pero bueno, para que se pueda utilizar esta suplencia de la queja, vamos a ver que solamente va a recaer en algunas personas, ¿sí? Luego tenemos el siguiente principio que va a regir lo que es la prosecución judicial. Vamos a tener lo que es la apreciación del acto reclamado. Acá tenemos que la autoridad tiene que igual emitir su resolución de acuerdo a cómo se haya aprobado el acto, a cómo se haya acreditado el acto. Si yo estoy interponiendo mi juicio de amparo porque estoy diciendo que se me está violentando, ¿qué será? Yo ofrecí una prueba y sobre esta prueba no se emitió ningún pronunciamiento, entonces estoy teniendo una violación al procedimiento en determinada materia. Entonces yo tengo que acreditar que realmente la autoridad no hizo ningún pronunciamiento respecto a la prueba que yo ofrecí, ¿no? Entonces ahí tenemos este principio de apreciación del acto reclamado, ¿no? Tal y como aparezca aprobado, la autoridad responsable tiene que emitir su pronunciamiento, ¿sale? Bueno, nos quedaríamos hasta aquí, compañeros. En la plataforma ya tienen lo que es la procedencia del juicio de amparo. Ahí nos está hablando del juicio de amparo directo y juicio de amparo indirecto. Les pido de favor que lo lean para la siguiente clase para que podamos irnos más rápido, por favor. Philip, gracias. Nos quedamos aquí, por favor. Les subo las presentaciones más tarde, se las envío con la compañera Elisa. ¿Sí, por favor? Gracias. Philip, gracias. Hasta luego.